¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer un bustier y lo vamos a hacer en piel sintética. eh, y bueno, vamos a comenzar por hacer el patrón del bustier. Para eso vamos a usar nuestras plantillas que ya tenemos ahí en el canal. Les voy a poner el link para que se vayan a cómo hacer las plantillas básicas o el talle básico. Hay un tutorial que es sobre medida, que ustedes le toman medidas a su clienta y con esas medidas hacen su patrón, que es mi caso. Este es el patrón de una clienta mía. O también hay un tutorial donde está por talla. Lo que ustedes prefieran hacer, pueden hacer cualquiera de los dos y cualquiera de esos dos les sirve para transformarlo en diferentes prendas. Aparte de las plantillas sobre medida, marcadores de diferentes colores, también vamos a necesitar nuestras reglas de siempre, ya saben, la L, la de sastre, la curva de sastre y la curva francesa. Muy bien, vamos a comenzar. Y para comenzar vamos a pasar el patrón trasero y lo vamos a transformar en ese bustier que ustedes vieron al inicio del tutorial. Para esto le vamos a dar contorno a todo nuestro patrón y hacemos las marquitas que ya saben, ya las tenemos marcadas aquí con el nasher, que son justamente para que pueda entrar el lápiz o el marcador, y hacer las marcas para tener nuestras pinzas básicas y líneas básicas. Ya que tengo pasado mi patrón de la misma manera que lo tengo aquí, voy a empezar a hacer la transformación. Recuerdan que en cada prenda que transformamos siempre les hablo de las holguras, que si hacemos una blusa, llevar cierta holgura, que si hacemos un saco, etcétera, etcétera. En este caso se trata de un bustier que yo lo quiero muy pegadito al cuerpo, que generalmente pues corset y bustier van muy pegaditos al cuerpo. No voy a agregarle ninguna holgura. Voy a usar el patrón base tal cual está. Para comenzar a hacer la transformación de la espalda, en la línea de sisa voy a bajar 2 centímetros para que quede más cómodo en la sisa, que no me quede tan básico. Y esa línea la voy a escuadrar, esos 2 centímetros. Si yo quiero que mi corset, mi bustier se vea casi recto, lo menos que tengo que bajar de esta línea recta, antes era la línea de sisa, ahora esa línea de sisa yo la bajé 2 centímetros. Pues de esta nueva línea de sisa voy a bajar 3 centímetros. 3 centímetros para que mi corset en la parte de la espalda no se vea hacia arriba. Lo menos serían 2, pero yo le voy a bajar 3 para que quede un poquito más de curvita, que casi va a ser imperceptible, casi se va a ver recto. Luego pongo la parte más suave de mi curva de sastre en el costado y la más curvita en el centro de la espalda. Esa es la primera transformación. De hecho, se las voy a marcar con rosa para que se diferencie. Lo que es el patrón básico son las líneas azules y lo que ya sería transformación va a ser el rosa. Esto ya es transformación. 3 centímetros, 2 centímetros. Muy bien. Seguimos con la transformación. Cuando yo hago un corte en cualquier punto de la espalda que no sea el escote base, la prenda tiende a separarse del cuerpo. Para eso, lo que voy a hacer es escuadrar en línea recta mi pinza
de cintura de la espalda, en línea recta desde la cintura hasta donde tengo el escote de mi bustier. Luego, y acostúmbrense a hacer esto siempre, cierren esa pinza para que puedan, a la hora de coserla, si no hacemos este ajuste, vamos a tener esa diferencia y después tendríamos forzosamente que bajar el escote. Entonces, siempre tengan por costumbre cerrarla y observen esta pequeña desajuste, lo marcan y luego lo afinan de esta manera. Ahora aquí quedaría esta pieza y esta quedaría aquí. Estas son dos piezas porque aquí en medio vamos a llevar una varilla. Yo puedo hacer tantos cortes como yo quiera a mi prenda. Y para que puedan ver cómo sería un corte donde no hay pinza, se los voy a marcar aquí para que nos sirva de ejemplo. Entonces yo tengo, y también esta pinza puede ir, si yo quiero como dividir en partes iguales la espalda, esta pinza se puede mover a donde yo quiera, sin problema, incluso al centro de la espalda. Yo en esta ocasión la voy a dejar ahí. Ya en otro tutorial que hagamos de un corset más elaborado, les enseño a cómo moverla. Bueno, en este espacio yo tengo 8. La siguiente pieza la voy a dividir justo a la mitad. Son 14, serían 7. Y en la cintura son también igual le voy a dar 7 para que esta nos quede recta. Esto solo va a ser un corte para varilla. Aquí yo no voy a quitar nada de tela extra. Aquí solamente hago mi corte, que lo voy a hacer hasta abajo. En la parte de abajo, como la cadera es más anchita, bueno, miren, para que vean, para que les quede más claro, 20 voy a dividirlo en la mitad y son 10. Entonces, si se fijan, en la parte de la cadera se va a abrir ligeramente el corte para que se vea más armónico con la línea de cadera. Muy bien. Ahora sería entonces esta mi pieza 1, espalda. Esta sería mi pieza 2, espalda. Y esta sería pieza 3, espalda. Muy bien. Ahora yo le voy a dar formita aquí abajo y la voy a dejar a 12 centímetros de la cintura hacia abajo. 12 centímetros, porque esto puede ser 12, lo que ustedes decidan. A mí me gustó de esta manera y así lo voy a hacer. Y en la parte de costado solo voy a dar 8 centímetros. También esto es a pleno gusto y diseño, sin problema. Y puedo hacer una línea recta o puedo hacer un poco redondita, como yo decida, como me guste o como sea el diseño que me está pidiendo la clienta. Entonces, yo voy a hacerlo redondito. Muy bien. Y hasta esta parte del largo. Con esto voy a tener presente estas medidas o a la vista, porque van a tener que ver con la transformación del delantero. Esto sería toda la transformación que yo haría a mi pieza trasera. Lo que seguiría es agregar pestañas de costura. Aquí, como no tengo espacio ahorita para agregarlo, solo voy a mencionarlo cuánto le voy a agregar a cada lado. Yo quiero, porque esto es, como les decía, de una piel sintética, y entonces yo quiero que mis costuras queden marcadas por el lado de derecho, que se note, que se vea. Entonces, por lo tanto, la varilla va a quedar justo en medio de la pestaña. Hay muchísimas maneras de poner varillas para estructurar o para hacer corset.
Por ejemplo, en el vestido de novia, lo pusimos cosiendo una varilla, si ustedes lo recuerdan, cosimos una varilla en la pestaña para poder conservar nuestras costuras abiertas y que nos dieran el menor volumen posible, mientras que en este caso yo quiero que dé volumen para que se note. Muy bien, vamos a dejar de pestaña de costura 1.5 en toda la pieza en esta costura. Esta parte yo la voy a eliminar porque es una pinza que no va a existir ya en mi pieza. Entonces 1.5 se las voy a pasar con papel calca o papel de China para que puedan ver cómo fue, qué sucedió. Aparte de que siempre es conveniente que ustedes guarden su patrón base o patrón madre. Es conveniente que lo guarden por si tienen algún desajuste a la hora de coser, puedan volver a este patrón base y sepan qué sucedió. Porque pues resolver los problemas de desajuste a la hora que estamos cosiendo, pues lo resolvemos y ya. Pero lo importante es saber qué fue lo que sucedió. 1.5 en toda la costura. En el centro de la espalda vamos a dejar 1.5 también, porque vamos a cerrar en este caso, vamos a cerrar con un cierre separable. Igual aquí 1.5 para cada lado, 1.5, igual aquí 1.5. En todo vamos a dejar 1.5. Arriba y abajo, que vamos a forrar, solo vamos a dejar 1 centímetro. 1 centímetro hacia arriba, 1 centímetro hacia abajo. Vamos a comenzar con la transformación de la pieza delantera. Y comenzamos igual que en la pieza espalda, le damos contorno a todo nuestro patrón, marcamos líneas de pinza y todas nuestras líneas base, línea de centro, de altura de pinza o centro de busto y el arco. Vamos a comenzar con la transformación del delantero y para eso lo que hicimos fue, igual que en la parte espalda, pasar el patrón a nuestro papel imprenta. Hay 2 medidas muy importantes cuando hacemos ropa entallada o estructurada, que lo hicimos en el vestido de 15 años, lo hicimos en el vestido de novia y ahora lo hacemos en el corset. 2 medidas muy importantes, que es altura de pinza o punto alto del busto y la línea de largo imperio. La línea de largo imperio es justo donde termina la montañita del busto. Esta es muy importante para cuando hacemos un brasier o un bustier, como en este caso. También cuando hacemos, como les decía, las prendas estructuradas o entalladas. Esto es lo que nos va a decir qué tanto mide el circulito del busto. La diferencia entre la línea de punto alto de busto y la línea de imperio, que para mi clienta son 9 centímetros, eso va a ser el radio. Va a ser el radio. Cuando trazamos por talla, pues todo es muy equilibrado. Cuando trazamos a la medida nos vamos a dar cuenta que hay clientas que tienen mucho busto y otras no tanto. Pues como sea, aquí ya tenemos nosotros marcados hasta dónde llegaría la montañita o la línea de busto. Muy bien, vamos a comenzar entonces a transformar. Cuando hacemos un bustier, marcamos el centro del hombro, 6,5, son 13, 6,5. Y unimos esta línea hasta el centro del busto. También para darnos una idea en qué punto quedaría cómodo hacer la curva
para el bustier. Como ustedes ya vieron la formita que tiene nuestro bustier, que es muy similar a la copa de un brasier común, del más común. Entonces vamos a tomar este punto y vamos a tomar este punto. Esto sería el centro de la separación entre las copas. Aquí pues me coincidió perfecto, pero ustedes quizá tengan casos donde este círculo se salga hasta acá o que quede muy pequeño. Si es el caso, recuerden que lo más que pueden separar es 1 centímetro. Y si no existe esa separación, hagan de cuenta que ustedes marcarían. Si la copa se les pasa, ustedes marcan ese centímetro y le dan todo ese círculo de radio hacia acá, para que pueda tener cavidad el busto y no les quede pequeña la copa. Muy bien, pues desde este punto, que es la separación central de busto, hasta donde se une la montañita del busto, que esto también es a gusto, ¿eh? Si ustedes dicen, no quiero que me cubra completamente el busto, quiero que quede medio coquetón, que muestre algo, pues ustedes aquí tienen la referencia. Esto es el pezón. Entonces ustedes deciden cuánto lo quieren cubrir. Bueno, y para que no quede efectivamente tan cubierto, voy a bajar, yo solo le voy a bajar 1 centímetro, voy a ser conservadora. Solo le voy a bajar 1 centímetro y hasta ahí uno esta línea, que como les digo, podría dejarlo hasta acá y queda más cubierto. O pueden, como yo, bajar 1 centímetro o bajar lo que ustedes decidan. Tomen en cuenta que, por ejemplo, en esta línea recta ya está mostrando algo del busto, porque aquí estaría el pezón. Entonces ya no se está cubriendo, como ven, ya queda medio escotadito, pero está bien, porque si es para fiesta o para, pues también tan cubierto no luce tan lindo. Luego aquí voy a recorrer el patrón para que vean esto. Recuerdan que bajé 2 centímetros en la sisa. Tengo que hacer exactamente lo mismo en la sisa delantera. Bajar 2 centímetros. Muy bien. Ahora, desde este punto, solo voy a darle forma, que aquí me quede recto y que aquí sea como más curvito. Voy a dar forma a esta prenda, a este bustier, de esta manera. El bustier es precisamente como unir esas dos piezas que son un corset dibujando la copa. Entonces aquí, solo para que se vea bien, voy a dejar esta línea recta, porque si se fijan aquí yo lo dibujé como el circulito, pero para que se vea bonito voy a dejar desde donde termina la copa, voy a marcarlo con línea recta. Lo demás lo voy a dejar así, todo curvito, así se ve bien. Luego recuerden que yo tengo una pinza base, se las voy a dibujar con azul para que ustedes vean que es la pinza base, y mi pinza base mide 6, entonces serían del centro del punto alto del busto 3 y 3, y la voy a cerrar hasta el centro del busto. Esta es una pinza que ya cuando yo recorte mis piezas la voy a eliminar y esta la voy a cerrar. Bueno, entonces ahí la tenemos marcada. Esta la vamos a eliminar hasta que hagamos los cortes. Esta pinza de cintura que mide 3 centímetros, que la tenemos en nuestro patrón base de esa medida, entonces en línea recta de cintura a donde inicia el busto. Y esta pincita, que antes era muy pequeñita y ahora es un poco más grande, la voy a cerrar cuando ya recorte mi pieza. Esto es para que eleve la montañita. También recuerden, igual como se los comenté en la pieza espalda, cuando nosotros hacemos un corte en cualquier prenda que tenga que ver, que sea más abajo de la base, se va a separar del cuerpo la prenda, y lo que yo quiero es que quede muy pegadita en la parte de arriba para que sea cómoda. También si la persona se agacha o cualquier cosa, no se abra y se le pueda ver más allá de lo que ella quiere mostrar.
Por eso vamos a sacar una pinza en la línea de hombro. Si mi pinza de costado, de busto costado, mide 6 centímetros, como es el caso de mi clienta, la de hombro va a medir la mitad de esta medida, es decir, 3 centímetros. Entonces aquí la marco 3 centímetros y la cierro hasta el punto central del busto. Si se fijan, aquí en el hombro quedó muy grande, pero ya aquí se traduce en una pinza pequeñita, que es como de 1 centímetro y unos milímetros. Como sea, esa pincita es muy importante para que esa prenda se pegue al cuerpo. Y aún más, recuerden que les he dicho siempre que todas las prendas deben ser probadas en una telita que tengamos en casa, en una tela que ya hayamos usado para otra prueba, pues la usamos también para esta. Tratarle de sacar provecho al material para no desperdiciar tanto material, o en pellón, pero esto siempre debe ser probado, que la copa le quede bonita a nuestra clienta, que le cubra el busto hasta donde ella quiera que le cubra, etcétera. Todo esto se hace antes de cortarlo en tela. Muy bien. Ahora ya tengo dibujada perfectamente mi copa y yo, como quiero un corte central, pues voy a aprovechar para ahí eliminar mi pinza. Pero si yo quisiera un corte en otro sentido, en recto hacia acá, en recto hacia acá, pues no importa. Puedo recortar mi copa, hacer el corte por donde yo lo quiera y después cerrar las pinzas. Pero en este caso, por el modelo que vieron, lo puedo eliminar perfectamente aquí y me queda todo bien. Recuerden que para poder elevar, una prenda no se eleva por arte de magia. No es que yo cierre las pinzas en papel y después corte en plano. No, eso no sucede. Entonces, si yo quiero elevar el busto, voy a tener que hacer un corte en donde yo diga, pero hacer un corte, o también puede ser que yo plisara la tela. También eso me da el volumen. Muy bien. Vamos a continuar marcando por dónde vamos a hacer el corte de la copa. Y lo vamos a hacer con naranja. Yo voy a recortar por aquí hasta esta línea recta. Lo demás va a ser una sola pieza. Y luego por aquí hasta aquí. De manera que esto va a ser una pieza y esto va a ser mi pieza 2. Esto no existe. Lo voy a rayar. Esto no existe. De hecho, lo voy a eliminar hasta acá. ¿Sí? Mi pieza sería, voy a poner circulitos con color naranja. Esta es mi pieza 1. Esta pincita la voy a cerrar en patrón. Esta es la de los circulitos naranja. Es mi pieza 1 copa. Pieza 1 copa. Con verde voy a poner pieza 2 copa. Y mi pieza 2 voy a poner circulitos verdes, circulitos verdes, pieza 2. Una vez que recorte la pieza, esta la voy a cerrar, esa pinza. Muy bien. Ya tenemos nuestras dos piezas de copa dibujadas. Ahora vamos a marcar los cortes que van a ser similares a los que hicimos en la pieza de espalda. Recuerdan que dejamos este corte aquí e dividimos esta pieza a la mitad, 14,5, 7,25, 14, 7, cadera, 20, 10 y unimos en línea recta estos dos puntos y luego de cintura
a cadera. Y ya tenemos 1, 2, 3 piezas. Ahora, algo muy importante. Lo dejé para el final para hacerles hincapié en esto que es muy importante para darle una bonita forma a un bustier o a un corset. Esta pinza la voy a sacar en línea recta hasta abajo, desde el imperio hasta abajo. Hay un objetivo en esto. Entonces, aquí estoy quitando 3 centímetros, ¿están de acuerdo? El objetivo que tiene esto es que el abdomen se vea plano, que no termine en pincita porque eso le daría cierto volumen hacia adelante. Entonces, el abdomen plano. Pero, como yo estoy quitando estos 3 centímetros que yo no había aumentado en la cadera, se los voy a aumentar en la cadera porque si no, me harían falta y la prenda no le quedaría a mi clienta. Entonces aumento esos 3 y afino con mi curva de sastre y ahora mi prenda delantera estaría hasta allá. ¿Están de acuerdo? Pero también recuerdan que hicimos una transformación en el centro de la pieza trasera y recuerdan que le dejamos 12 de largo y que en el costado dejamos 8. Hacemos lo mismo en el delantero que hicimos en la pieza trasera para que todo nos coincida perfecto. Y también recuerdan que le dimos una curvita a nuestra pieza espalda y voy a hacer lo mismo en nuestra pieza delantera para que quede más cortita. Muy bien. Ya tenemos todas nuestras piezas marcadas. Ahora, un consejo que les va a ayudar infinitamente para toda la vida es que siempre pongan, cuando ya estamos confeccionando, es muy común que las formas de las piezas ya no sepamos si son hacia arriba, hacia abajo o hacia dónde iba. Y eso nos quita mucho tiempo. Siempre podemos volver al patrón base, colocar la tela aquí y darnos cuenta para dónde va. Siempre, por eso es siempre bueno conservar el patrón base o el patrón madre. Pero para no perder tanto tiempo, acostúmbrense a poner marcas con marcadores de diferentes colores. Ya sabemos que aquí estos dos me deben coincidir ahí. ¿Están de acuerdo? Luego, ¿en qué punto va a coincidir con mi...? Acuérdense que aquí tenemos 3 piezas. ¿Están de acuerdo? ¿En qué punto va a coincidir? Bueno, voy a ponerles una vez número. Esta sería pieza, esta fue copa. Esta va a ser pieza 1, talle delantero. Pieza 2, talle delantero. Pieza 3, talle delantero. Entonces, con un color voy a poner qué lado de la copa debe quedar hacia qué pieza. Ahí está. Luego uso otro color para poner aquí. Y otro color para poner aquí. ¿Sí? Así no me voy a perder. Y cuando esté cosiendo, se me va a facilitar más el trabajo. Recuerden, si se tardan un poquito más en patronaje y en corte, se van a ahorrar mil minutos. Es un decir, se van a ahorrar mucho tiempo en la confección. Muy bien, ya tenemos toda la transformación de nuestro bustier delantero, toda la transformación de nuestro bustier trasero, y lo que vamos a hacer es agregar pestañas de costura y separar piezas. Igual, lo mismo que agregamos aquí es a doblez, porque yo lo voy a cerrar por atrás, pero ustedes pueden decidir cerrarlo por delante sin problema y entonces dejar la pestaña de costura aquí y no en la parte trasera. Voy a dejar 1.5, 1.5, 1.5, 1.5,
1.5 en todo el contorno, en todo el contorno, en todo el contorno. Abajo 1 centímetro para forrar, arriba 1 centímetro para forrar. Ya tenemos aquí las piezas separadas y con pestaña de costura. Esta es la pieza 1 con pestaña de costura, pieza 2, pestaña de costura, pieza 3, pestaña de costura. Estas son espalda. Y estas las vamos a cortar tela, forro, igualitas. Tela, forro, las 3. Ahora les voy a mostrar, estas son las de espalda, aquí las conservamos. Ahora les voy a mostrar las piezas delanteras. Esto es pieza 1 a doblez delantero con pestaña de costura de este lado, 1 centímetro arriba porque aquí va a ir a forro. Importante, no sé si les mencioné, pero si no se los menciono ahora. Hacia la copa solo dejamos 1 centímetro de pestaña. En los círculos, vértices, no conviene que sea más de 1 centímetro. 1 centímetro, jamás 1,5. 1. Luego la pieza 2, igual, 1 centímetro hacia la copa, 1.5, lo demás. Pieza 3, igual. Quiero mostrarles algo que hice en la pieza 3. La pieza 3 lleva este pedacito, este triangulito, y de aquí va hasta aquí, porque esta pinza tiene que ser eliminada. Entonces ahí está, y agregué el triangulito de acá. Muy bien. Esta es pieza 3. Todas estas piezas van a ser cortadas en tela y forro. Luego, las piezas de la copa, que las dejé también para mostrarles, dejé las pinzas dibujadas para mostrarles cómo las vamos a cerrar. Pieza 1 de la copa y con 1 centímetro de costura por todos lados. Pieza 2 de la copa con 1 centímetro de costura. Muy bien. Ahora vamos a cerrar las pinzas. Vamos a poner pegamento en ese triangulito de la pinza para cerrar la pinza. Esta sería la pinza de cintura. La de busto, recuerdan, la eliminamos. Aquí estamos cerrando la pinza de cintura y ven que se eleva aquí la copita. Ahí le van a cortar con la tijera, porque recuerden que a la tela solo podemos llevar planos. Luego aquí tenemos la pincita de la parte de la pieza 1, de copa, y vamos a eliminar, a cerrar la pincita. Igual, ponemos pegamento para mantenerla cerrada. Si hace algún globito aquí, hacemos lo mismo, cortamos. Y aquí, si se fijan al cerrarla, pues nos quedó esto, lo podemos afinar, así. Muy bien. Ya tenemos nuestra pieza 1 y nuestra pieza 2 de copa con pestañas de costura y las pinzas cerradas. Y ya tenemos listas todas nuestras demás piezas. Recuerden que siempre les digo que hay que checar las piezas que van a coincidir una con otra. Perfecto. Muy bien, pues ya tenemos todas nuestras piezas listas para cortar nuestro bustier. Muy bien, espero que haya sido de mucha utilidad este tutorial. Si les gustó nuestro tutorial, regálenos un like, suscríbanse a nuestro canal y si además lo comparten, sería de mucha utilidad para nosotros.
también aprovecho para agradecerles sus comentarios, sus peticiones, a todas las personas que nos siguen, a todas las personas que como a mí les apasiona la confección. Gracias.